Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Continuamos aquí con ustedes compartiendo la palabra de nuestro buen Dios. Vamos a seguir estudiando las Escrituras. Hoy vamos a hacernos una pregunta para este estudio. ¿Existen actualmente profetas de Dios? Vamos a dejar que la Escritura nos dé la respuesta. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Dice: en el nombre de Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los ministerios que el Señor estableció para edificar a su iglesia. Entonces, ¿sí existirán los profetas actualmente? La respuesta es un categórico sí, pero también un no, y lo vamos a comprobar. Sí, porque fue el mismo Señor quien los ordenó para este servicio. Y no, porque los que ahora se autollaman profetas son unos ladrones, embaucadores y delincuentes. Así que podemos asegurar que sí existen profetas de Dios, pero no tienen nada que ver con los ladrones que tú ves en la televisión o en internet, pues ellos han cambiado la segunda parte de este texto, que dice que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ellos lo han cambiado por esta frase: para extorsionar a los santos con un falso ministerio. Pero vamos a analizar a los verdaderos siervos de Dios, a los verdaderos profetas de Dios. Cómo era su vida, su servicio, cómo era su relación con Dios. Empecemos con el más famoso, Moisés. Moisés, dice en la Escritura que nunca, Dios le prometió que nunca se levantaría otro profeta como él. Hablaba con Dios cara a cara, era el hombre más manso de la tierra, fue famoso y temido por todas partes a causa de las señales y prodigios que Dios realizaba a través de él. Pero constantemente le recordaba al pueblo la palabra de Dios, que tenían que apartarse del pecado y vivir una vida entregada a Dios. Elías, un hombre que hizo descender fuego del cielo y que enfrentó a todo un ejército y a un rey tirano, también tenía comunión con Dios al grado de que oía su voz de manera audible. Dios mismo lo hizo que caminara durante 40 días sin descanso por el desierto. Pero Elías también tenía una vida austera, llena de escasez de las cosas materiales de este mundo, pero rica en las bendiciones de Dios. Recordamos el milagro que Dios le hizo de enviarle comida por medio de un cuervo y también bebía agua del río, y luego cómo Dios lo utilizó para darle vida a ese niño que había muerto de aquella viuda de la ciudad de Sarepta. Pero Elías tenía algo parecido a Moisés. Encaraba al pueblo con su pecado y les decía que tenían que apartarse de él. Jeremías, el profeta que tal vez más sufrió en las Escrituras, un hombre abnegado, entregado totalmente a Dios, el que por amor a Dios renunció a tener esposa, renunció a su familia, renunció a todo. Él no hizo los milagros que hicieron los otros, pero hizo otros muchos también muy grandes. Uno de ellos fue decirle por palabra de Dios al rey que dentro de 2 años exactamente el rey Nabucodonosor habría de invadir esta tierra, y se cumplió tal como Dios le había dicho que lo dijera. Jeremías, cuando
todo terminó, tuvo la oportunidad de irse a vivir a la casa de Faraón con riquezas, con lujos, con esplendor, o irse con el capitán de la guardia de Nabucodonosor para tener una vida ya pacífica. Él ya había cumplido su ministerio. Sin embargo, cuando vio a su pueblo herido, lastimado, sangrante, muriendo de hambre, él le dijo al capitán de la guardia: yo me quedo con ellos. Jeremías amaba demasiado a su pueblo, pero esto no fue un obstáculo para que, igual que Elías y Moisés, le dijeran al pueblo su pecado. Eliseo, el sucesor de Elías, un hombre que hacía los mismos milagros que Elías, un hombre que también le devolvió la vida a un niño infante, un hombre que estaba totalmente entregado a Dios y temido en otras partes, un hombre al que Dios no le encubría ningún secreto y que la palabra que Eliseo decía por obra de Dios se cumplía. Igual que estos hombres anteriores, nunca se callaba ante el pueblo para decirle su pecado. Juan, llamado el Bautista, un hombre que desde niño decidió apartarse aún de su propia familia y se iba a los lugares desiertos a estar en comunión con el Dios que él amaba. Un joven, un niño que lo único que comía era langostas y miel silvestre y llevaba una ropa de lo más sencilla. Un hombre que pasaba horas bajo el sol, horas caminando, llevando la palabra de aquí para allá, y que, igual que los anteriores, no tuvo miedo de enfrentar al pueblo, a los sacerdotes y al mismo rey para decirles su pecado. Estos eran los profetas de Dios, hombres que hablaban la palabra de Dios, hombres que enfrentaban el pecado por mandato de Dios, hombres que tenían una vida de sufrimiento, de dolor y de escasez, pero que vivían llenos del gozo de estar mirando y escuchando la voz de Dios continuamente. Esos eran los siervos de Dios. Ahora analicemos a los falsos profetas de nuestros tiempos. Estos hombres lo único que hacen es reprofetizar lo que ya está profetizado en las Escrituras. No anuncian nada nuevo a la iglesia, no advierten al mundo de los juicios de Dios, solo hablan de paz y prosperidad, no exhortan al pueblo a la obediencia. Se han hecho gordos con la lana de las ovejas y viven una vida llena de adulterio, inmundicia, avaricia y robo, pisoteando a las ovejas y pasando sobre ellas. Les dicen: póstrate para que pase sobre de ti. Los engañan con supuestas nuevas revelaciones que nunca se cumplirán, porque el Señor que mira desde el cielo no los ha enviado. No tienen una intervención divina en sus vidas, no saben lo que es sufrir por la palabra, no entienden cuál es la voluntad de Dios y tienen que andarse robando palabras de otros. No hay respaldo de Dios con milagros ni obras portentosas, no enfrentan a sus líderes gobernantes porque ellos son sus cómplices, nunca han visto a Dios cara a cara ni han escuchado su voz, porque si escucharan su voz, al igual que Moisés, Elías, Jeremías, Eliseo, Juan, harían al pueblo apartarse de su pecado. Todos estos falsos profetas tienen algo en común: son contrariamente obedientes a los profetas que hemos mencionado, pues estos siempre les refutaban al pueblo su pecado para que se apartara de él, y estos, por el contrario, siempre ocultan y suavizan el pecado de la iglesia para que no se les vaya el negocio, para que no se les vaya el dinero. Todo esto sucede porque la iglesia es demasiado confiada en los ministros. Si así como confían en los hombres, confiaran en Dios y nosotros también, ya hubiéramos llevado la palabra de libertad a gran parte del mundo. Pero por el contrario, los que deberían de ser libres son cautivos. Como está escrito en el libro de Isaías: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Hay un hermano que dice que se deleita con estos estudios que Dios me permite compartirles, y sé que la palabra que ahora escucharán ustedes no solo lo deleitará a él, sino a todos los que aman la verdad. Dios abrirá un nuevo panorama para tu conocimiento. Pongamos atención al siguiente texto, un texto que derrumba a todos estos farsantes, a todos estos siervos del diablo que se hacen pasar por siervos de Dios. Escuchemos este texto con atención.
En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Escuchaste? Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Podemos asegurar que estos hombres de Dios sabrán con anticipación el día y la hora que el Señor habrá de venir por su iglesia. Sí, ya sé que van a citar ese pasaje que dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero yo les hago una pregunta a quienes recurren a este pasaje. ¿Ya lo leíste con atención? Aquí dice que nadie lo sabe, pero no dice nadie lo sabrá. Dime, ¿es verdad o mentira? Recordemos que a todos los profetas fueron advertidos con anticipación de los eventos por venir, y en el texto que leímos antes dice que Dios no va a hacer nada sin avisarle a sus siervos los profetas. Así que manejando posibilidades, bastaría que antes de la venida del Señor hubiera en la tierra por lo menos 2 profetas a los cuales Dios les avisará que su Hijo ya viene en camino, para que Dios cumpla su palabra y la escritura quede completa, pues también dice así: esta es la tercera vez que voy a ustedes, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Dios va a poner por lo menos 2 o 3 testigos aquí en la tierra, a los cuales le dirá: he aquí que mi siervo viene pronto. Amigo y hermano, ya no te dejes estafar más por estos siervos del diablo que te venden sus falsas revelaciones, ni les creas más a sus mentiras. Si tú deseas tener una explicación de lo porvenir, recuerda lo que dice la escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Aléjate de ellos, recurre al único y verdadero Salvador, al Señor Jesucristo, el verdadero profeta. Él te guiará por la senda de la verdad y la rectitud, para que tú hagas conforme a lo que está escrito y ya no seas llevado de aquí para allá por falsas revelaciones. Olvídate y aléjate de estos ladrones. No son siervos de Dios, simplemente juegan con doctrinas psicológicas. Saben qué es lo que tú quieres escuchar, saben qué es lo que anhelas oír, saben de qué está sediento tu corazón, no porque Dios se lo revele, sino porque han estudiado para manipular a la gente, y basándose en tus emociones, en las reacciones de tu rostro, ellos profetizan palabras que Dios no respalda, pero que seguramente se van a llevar a cabo, no porque sean profecías, sino porque son las actividades cotidianas de este mundo. Ya no les creas más. Un verdadero profeta te va a encarar y te va a decir: así dice el Señor, no me agradan tus caminos, sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es un verdadero siervo de Dios. Lo demás es basura. Que Dios te bendiga y te guarde, y por favor escudriña tus escrituras.